muchas características o propiedades, perdón, que podemos describir los polímeros. Hay una de ellas que es importante, que condiciona lo demás. Se habrá podido darse cuenta. Es el peso molecular. El peso molecular es el promedio, porque no se puede tener un único peso molecular. Por lo tanto, se hace peso molecular promedio. Y eso condiciona después otras propiedades, ¿sí? Los polímeros, los plásticos, básicamente pueden tener muchas características. Se les puede describir muchas características. Una de ellas es el peso molecular. ¿Sí? El peso molecular. ¿Por qué es importante el peso molecular? Porque no todos los polímeros en un artículo, no todas las cadenas moleculares, digamos, tienen la misma longitud. Unas son más cortas, más largas. Por lo tanto, siempre se habla de un peso molecular medio. ¿Ya? El peso molecular condiciona algunas características. Por ejemplo, la temperatura de fusión, la viscosidad. Mientras más grandes sean los polímeros, las cadenas, más viscoso es. El módulo elástico, la resistencia al impacto también es condicionada. Podemos tener, según el peso molecular, por ejemplo, formular polímeros en estado líquido o diluidos en algún solvente. Y así puedo tener, por ejemplo, adhesivos, ¿sí? Resinas suaves puedo tener, ¿sí? Entonces, cuando tengo sólidos cerosos, polímeros cerosos, ¿sí? de bajo peso molecular, por lo tanto también cadenas más cortas, ¿sí? Entonces eso vimos. A mayor peso molecular, pues mayor resistencia mecánica incluso, ¿sí? Entonces es importante eso. Por otro lado, vimos que cuando hablamos de fuerza, resistencia a la fuerza, puede ser resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, cuando sometemos al polímero a una compresión. Cuando a este polímero lo tensionamos, estamos hablando de resistencia a la tracción, ¿cierto? Si lo traccionamos en ambos sentidos. Si flexionamos un polímero, ¿cuánto resiste antes de romperse, digamos? Y al impacto, si tengo un polímero y lo lanzo un dardo, ¿cuánto resiste ese dardo? ¿Sí? También. Entonces, cuando hablamos de fuerza, hay muchas formas. Y hay un concepto de módulo que lo vimos. Cuando hablamos de módulo, es la relación entre, si yo someto a una fuerza, cuánto se estira, cuánto varía su longitud versus la fuerza. Estamos hablando, la pendiente de esto es el módulo, la relación de eso. Y de ahí vimos un concepto ahí que un poco de repente difícil de entender, que es esta es la tenacidad o resistencia, que es la energía que necesita para tener un efecto sobre el polímero, digamos. Son características que se usan en función del tipo de uso, valga la redundancia, del polímero dentro de los envases o en los equipos de producción de alimentos.